Tauro. Anual 2020. En este año, se dan situaciones en las cuales la quimera, la fantasía y creatividad están muy activas. Sin embargo, en casos, podrán aparecer momentos de confusión mental. Más que no te agobies porque cuentas con un ángel elevado que te ayudará a aclarar las dudas y negatividad en la que te puedes ver inmerso. Has de tener cuidado en no trasladar los espejismos y la falta de claridad al ámbito laboral, ya que se ven cambios que serán rápidos. Corres riesgo de perder la estabilidad que tanto te ha costado. Te conduciría a un ambiente de mentiras y malas intenciones. Los Tauro, al igual que los Aries, abandonarán algún proyecto o tema que les hacía ilusión. Lo hacen porque no le ven buenos visos de futuro o no es factible. Pero no hay fallo, hacia donde te diriges, es a una mejor posición, en la cual se incrementarán tus ingresos, recursos, y posesiones. Tienes un plan. Al menos está ahí en el fondo. Todavía no le has dado vida, pero germinará si sigues con él. Esperas alcanzar algún trato o compromiso que harán florecer tus emociones, la sensibilidad. Es común emerger. Para algunos, hace referencia a una comida, comunión, o conmemoración. Para otros les lleva a una nueva vida. También cruzan dudas. Estás ante dos personas u opciones, sin saber cuál escoger o cuál es la mejor. Desde luego no hay pérdida, cualquiera es elegible y posible. Lo que dificulta o impediría que tu deseo se cumpliese es que hay que hacer algún estudio y observar. Utilizar tácticas y la logística. Estar muy atentos ante posibles riesgos adelantándote a lo que pudiera venir. Definitivamente has de estar preparado de antemano, utilizando estrategias y lo que sea preciso, para que nada te pille por sorpresa. Pondrás mucha energía en algún asunto que inicias. Tienes capacidades para ello, pero te pilla débil, con falta de fuerzas, sin ganas de luchar. Y también a que las ideas no siguen apareciendo, que algo se estanca o no avanza como sería de esperar. Para alguno, describe riesgo de engaño, fraude, y demasiados gastos. En una relación, hace referencia a alguien que es frío y calculador, tanto sea hombre como mujer. La consecuencia que trae, es que habrá un corte y cierre. Lo que trae pesares, angustia. El verse encerrado, preso, o como amenazado. Aquí hay algún acontecimiento que suele aparecer cada cierto tiempo. Una fecha que retorna y que tiene que ver con situaciones de shock. Pueden ser gastos, días de pago, términos de contratos, entre otros. También por cambio de puestos, auditorías, desastres, revisiones y similares. En actividades, son asuntos sobre los que se trabaja. Y en general la mayoría de Tauro, están en este caso. Lo siguiente ya correspondería al segundo semestre del año, mas, como es una previsión anual, puede no resultar así tal cual. En este periodo, dice que estás pensando en llevar a término alguna tarea, relación, o proyecto. Pero podrás continuar con algo parecido más adelante, aunque no es ya exactamente la misma cosa. Te comunicarás con alguien que está lejos y a quien echas de menos. Algunos intentan con algo nuevo. Realizan pruebas o se examinan, y les saldrá perfecto. En cuestiones de dinero y recursos, buscas fuentes que te proporcionen mayor beneficio. En mayoría, es algo en lo que se toma la delantera, se guía, eres el precursor o quien da las pautas. Puede ser una labor que realizas como autónomo o por tu cuenta. Es decir, te encargas de la mayor parte de cosas o es tu proyecto personal. Habrás de competir con otros ya que muchos entran en el juego para conseguir lo mismo. Pero no te apures porque tienes las de ganar. A ciertos Tauro, les comenta sobre cuestiones que tienen que ver con la dependencia.
el no poder estar sin alguien o algo, las ausencias. También sobre el sacrificarse y destinar esfuerzo a lo que es prioritario, a aquello a lo que debes prestar atención. Incluso sobre el uso de alguna aplicación o programa que tiene en cuenta lo dicho. Y en general dice que encontrarás a esa persona que hace un buen equipo contigo. Te proporcionará lo que tú esperas, a cambio tú darás lo que el otro u otra está buscando. Dicho de otro modo, tú pagas aquello que compras, o que recibes la compensación adecuada por lo que ofreces. Y ese otro u otra, es alguien que sabe administrar. De carácter extrovertido y encantador. Sabe decorar o presentar lo que ofrece de manera que agrade. Es una labor que necesita de tiempo y tiempo. En principio hay que sementar y la cosecha llegará a su tiempo. Dice que irás tomando un poco de cada sitio. Buscando aquí y allá. Reuniendo y acumulando. Por tu cabeza pasan un montón de ideas, ensueños. De lo que quieres. A efectos sentimentales, imaginas de forma muy pasional. Lo que quiere decir que tendrás encuentros, pero que para la gran mayoría son en la distancia. En otros aspectos, la búsqueda es la de un trabajo, un compromiso, y tratos, que no son exactamente tal cual te gustaría, pero que los aceptas, o aceptarías de todas formas porque siempre es mejor el tener algo, que el no tener nada de nada. Mis mejores deseos para ti, Tauro.